Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar conectados. Yo les voy a contar los resultados de una investigación que adelantamos entre la Universidad Nacional de Medellín y la Universidad de Antioquia. Les voy a ir contando como los pormenores de la situación y de los resultados. La conferencia se llama El efecto del grado de insaturación del biodiesel en el desempeño y las emisiones del motor. Me disculpan que está aquí en inglés, pero ahí nos vamos bien. Lo primero es contarles como una motivación de por qué se hizo la investigación. Luego contar la hipótesis de la investigación, el montaje experimental. Y luego ya vemos cómo fue que logramos medir el efecto de la insaturación en lo que nos interesa, en propiedades del biodiesel, en la parte pues, del desempeño del motor, características de combustión y emisiones. Bueno, entonces empecemos. Bueno, la industria del biodiesel es una industria relativamente nueva. Podemos decir que comenzó en los años 80, el país pionero fue Austria. El biodiesel nace como una apuesta más europea, a diferencia del alcohol, que es una apuesta pues, latinoamericana, completamente desde Brasil. Entonces en los 80 se empieza a desarrollar el biodiesel en Europa, luego en Estados Unidos, y en Colombia podemos decir que el biodiesel arranca con este milenio, arranca en los primeros años empezando por el 2000, 2002 empezó a hablar en el país de biodiesel, 2004 el gobierno empezó a dar los primeros pasos y de ahí una historia que más o menos conocemos, pero podemos decir que es algo de esta década, ¿no? Relativamente nuevo. Entonces, como el biodiesel era un combustible nuevo para usar en combustible de motores diésel, entonces, inicialmente el interés de todos los investigadores era por estudiar el efecto del porcentaje de mezcla de biodiesel en diésel, porque se usaba era mezclado, o se usaba mezclado, ¿no? Mezclas incluso con pequeños porcentajes de biodiesel, 5%, hasta casi el 10%, en algunas partes el 20%, o en Europa que se usa 100% biodiesel. Pero inicialmente, incluso por limitaciones pues, de la oferta, se usa pues en muy bajas concentraciones. En Colombia estamos en 5%, 7%, depende de la región, ¿no? E inicialmente todo el interés era por ver cómo se afectaban las propiedades del combustible y cómo se afectaba pues el desempeño del motor y las emisiones de acuerdo al porcentaje de biodiesel en la mezcla. Es muy curioso porque en todos estos años iniciales, podemos decir que hasta los 90, había como una concepción en todo el mundo de que el biodiesel era uno solo, y que realmente no era uno solo porque lo que hizo cada país fue utilizar las materias primas que tenían disponibles. Entonces en Europa se usó la colza, el girasol también, en Estados Unidos la soya, y ya en países como Colombia y países tropicales, Malasia, la palma, que es la oleaginosa que tenemos nosotros disponible. Pero era curioso, en estos años hablar de biodiesel era como hablar de una sola cosa, no se veían como diferentes. Entonces las primeras investigaciones tenían que ver como tratando el biodiesel como si fuera un solo combustible. Y más o menos de estas investigaciones había cierto consenso. El consenso generalizado era que si uno usaba biodiesel, la principal ventaja ambiental era que se disminuía en forma significativa las emisiones de material particular y en forma significativa, eso no es importante, incluso con pequeños porcentajes de biodiesel en la mezcla se alcanzaban pues, a ver los beneficios en esta parte de material particular. De igual forma también se disminuyen las emisiones de hidrocarburos sin quemar, de monóxido de carbono, de aromáticos, hidrocarburos aromáticos y poliaromáticos. Pero había algo importante identificado, era que con el uso del biodiesel se incrementan ligeramente las emisiones de óxido de nitrógeno. Y los óxidos de nitrógeno pues, son precursores del oxono y precursores de la parte pues, del smog fotoquímico. Entonces, esto llevó incluso que estados como California prohibieran el uso del biodiesel, porque decían que no tenía sentido con combustible alternativo que incrementar este tipo de emisiones. Estos estados con restricciones ambientales tan fuertes, el biodiesel ha tenido dificultad por eso. Entonces se aceptó como una realidad. En toda parte donde se iba, en todos los artículos, en toda parte, se decía que el biodiesel inevitablemente incrementaba las emisiones de óxido de nitrógeno.
Y eso pues, nosotros empezamos a probar en motores, pruebas preliminares por el año 2004, aquí en el país. Y no nos daba como tan claro eso, de que tenían que incrementarse las emisiones de óxido de nitrógeno con el biodiesel. Entonces aquí tenemos como de qué dependen las emisiones. O sea, las emisiones de un vehículo dependen de muchas cosas. Dependen, por ejemplo, de la tecnología del motor, qué tecnología se usa de inyección, las bombas común y corrientes, o luego la inyección a más alta presión, la condición ambiental, temperatura, la altura sobre el nivel del mar que influye en la presión atmosférica, incluso en la naturaleza del mismo combustible diésel que uno usa, ¿no? No es lo mismo un diésel que es de los ultra low sulfur, de muy bajo azufre, con el que en el país teníamos y que se han ido mejorando. Depende de las condiciones de operación del motor, no es lo mismo si trabajamos a baja carga, si trabajamos a altas cargas, e incluso depende de la técnica de medida que usemos. O sea, es un mundo de factores que tienen que ver con las emisiones. Pero aquí al final tengo resaltado uno muy importante, que es que también la naturaleza del fluido, la naturaleza del tipo de biodiesel también va a afectar las emisiones. Entonces nosotros nos motivamos por estudiar qué efecto podría tener con la naturaleza del biodiesel. Sí, vamos a hablar un segundito. Bien, ahora me escucha mejor. No mucho que escuchar un poco de ruido. Bueno, entonces continuamos con el tema. Pues hablamos aquí muy sencillamente. Les contaba pues que se creía pues como que el biodiesel era un solo compuesto, que un solo combustible, que no era tan importante las diferencias en el tipo de biodiesel. Y les contaba que nosotros aquí en medidas preliminares en motores, por el año 2004 nos dábamos cuenta de que efectivamente sí podía haber una influencia del combustible. Por el año 2004 participamos en España en un evento que hubo sobre emisiones de combustibles diésel y presentamos unos resultados en los cuales cuando usábamos biodiesel de palma no se incrementaban tanto las emisiones de óxido de nitrógeno como si se incrementaban con soya, girasol, que otros investigadores pues, de Estados Unidos y de Europa presentaban. A nosotros nos cuestionaron mucho eso, nos dijeron que probablemente era que las técnicas de medida que usamos no eran las correctas. Y definitivamente, él les decía ahora que la forma como uno mide también tiene que ver con los resultados, tiene un efecto en los resultados. Entonces, uno puede medir óxido de nitrógeno con varias técnicas, la más recomendada es la quimioluminiscencia. Bueno, entonces todas estas inquietudes nos llevaron pues a pensar de que definitivamente había que estudiar el efecto de la naturaleza química del biodiesel en propiedades del combustible y en emisiones. Así nació pues la idea de estudiar esto. Entonces les cuento muy rápidamente un poquito de la química del biodiesel. El biodiesel es realmente sencillo si lo comparamos con el diésel petrolero. El diésel del petróleo es una mezcla muy compleja, donde pueden haber muchos hidrocarburos que tienen cierto intervalo de ebullición, pero la variedad es muy grande, ¿no? A pesar de que puedan existir unos dominantes. Hay una gran posibilidad de hidrocarburos ahí en ese rango de ebullición. En cambio, en el biodiesel, pues, realmente está compuesto es por ésteres. Y los ésteres tienen esta fórmula sencilla que vemos acá, el grupo éster, y tiene en un lado un radical que es un grupo alquílico, que depende del alcohol que se usa en la producción de biodiesel. El biodiesel se produce a partir de triglicéridos, una fuente de triglicéridos como un aceite o una grasa, y un alcohol de bajo peso molecular. Se usa más que todo el metanol. Entonces, cuando usamos metanol, este grupo alquílico es simplemente el grupo metil. Lo vamos a llamar metiléster. Y la otra cola grande es la cola de un ácido graso que lo aporta el triglicérido, lo aporta el tipo de materia prima. Entonces hay materias primas como la palma, por ejemplo, ricas en cierto tipo de ácidos grasos como el ácido palmítico y el oleico, otros ácidos grasos muy insaturados con otros que tienen otros ácidos grasos. Yo les voy a mostrar los más comunes. Aquí tenemos la molécula típica de biodiesel.
Estos son los cinco tipos de metilésteres más prestantes más comúnmente en un biodiesel. Tenemos el metilpalmitato, que es un componente importante de la palma, del aceite de palma. El metilestearato, yo tengo ahí simbolizado, por ejemplo, C18.0, ¿cierto? 18 quiere decir el número de átomos de carbono en la molécula. Y el numerito después de los dos puntos quiere decir el número de enlaces dobles que tiene la molécula. Entonces, por ejemplo, el metilestearato tiene 18 átomos de carbono y tiene 0 enlaces dobles. El que se ve ahí doble es el del grupo funcional, el del grupo este, pero es enlaces dobles entre átomos de carbono. El que vemos allá es el metiloleato C18.1, que tiene otra vez 18 átomos de carbono por molécula, pero tiene un enlace doble. El linoleato tiene 2, y el más insaturado de los comunes es el linolénico, que tiene 3 enlaces dobles. De estos 5 metilésteres son los componentes típicos que están en los biodiesel. Que si, como podemos ver, la composición química de un biodiesel es relativamente simple, ¿no? En comparación pues con el diésel del petróleo. Es más o menos en qué porcentaje están estos 5 compuestos. Entonces el biodiesel de diferentes materias primas se va a diferenciar prácticamente en el porcentaje en que tenemos estos compuestos. Por ejemplo, un biodiesel de palma. El de palma tiene aproximadamente un 50% de saturados. Los saturados son los que no tienen enlaces dobles, ¿cierto? Un 50% casi que de metilpalmitato y un 50% de el monoinsaturado, que es el metiloleato, que tiene una sola insaturación. Eso le da pues al aceite de palma ciertas propiedades. Mientras más saturado es un compuesto, más estable químicamente, pero tiene una desventaja, los más saturados es que tienden a ser más sólidos a temperaturas más altas. En cambio, los insaturados son mucho más reactivos químicamente, lo que es desventajoso realmente pues, para un combustible, pero tienen la ventaja de que el punto de nube, por ejemplo, que es la temperatura a la cual empieza a formar cristales el combustible, es mucho más bajo que para los saturados. Entonces hay como cierto compromiso ahí entre saturación y insaturación. Pero lo más importante para nosotros es que en el biodiesel, como ustedes pueden ver, casi no hay diferencias en el tamaño de la cadena, el número de átomos de carbono, ¿no? La diferencia fundamental en la estructura química del biodiesel es en la insaturación, en el número de enlaces dobles que tenga y en el tipo de enlaces dobles que tenga. Esto es muy importante. Aquí no voy a hacer muy cansón en esto, pero en la parte química, pero les quiero dejar algo muy claro que nos va a servir mucho para un hilo conductor de esta investigación. Cuando hablamos de grado de insaturación, hablamos de la presencia pues, de enlaces dobles, pero no es solamente la presencia, que la mide el índice de yodo. El índice de yodo es un parámetro que me dice cuántos enlaces dobles hay en la molécula, dividido su peso molecular. También es muy importante cómo están esos enlaces dobles. Por ejemplo, cuando hay dos enlaces dobles en la molécula, los grupos metileno que están en la molécula, que están unidos a esos enlaces dobles, van a ser los puntos más reactivos de la molécula. Entonces, si un metiléster de estos tiene, por ejemplo, tres enlaces dobles, va a ser mucho más reactivo que los otros también insaturados con menos número de enlaces dobles, porque va a tener grupos metileno que van a estar más expuestos a ser reactivos a la actividad química. Y cuando, por ejemplo, el C18.3, que tiene tres enlaces dobles, va a tener ahí presentes unos grupos metileno que van a estar unidos a dos enlaces dobles. Esos puntos se llaman posiciones bisalílicas y son los más reactivos. Entonces, cuando uno habla de insaturación, no es solamente presencia de enlaces dobles, sino también tratar de medir esa reactividad. Entonces, por ejemplo, los aceites de pescado, yo dice por ejemplo aceite de pescado, que es muy rico en insaturados, va a ser muy reactivo, o sea, muy poco estable químicamente, lo que le da pues, desventajas al combustible. El biodiesel de palma va a ser mucho más estable químicamente que los de colza, que los de soja, porque no tiene tanta presencia pues de esos compuestos tan reactivos. Entonces más o menos ahí hacemos un poquito pues de la química del biodiesel, sin ser pues cansón en eso, sin entrar pues en mucho detalle, pero creo que nos quede claro eso, ¿no?
Entonces, lo fundamental es que la diferencia fundamental en la estructura química está dada por esos enlaces dobles. Entonces, para nosotros, el hilo conductor de todo es la insaturación, el grado de insaturación. Entonces, debemos medirlo, debemos tener un parámetro, definir bien un parámetro que nos dé cuenta de esa insaturación para poder medirla y poder entonces luego ver el efecto de la insaturación en las propiedades del combustible y luego pues en el desempeño del motor y en las emisiones. Esa es nuestra hipótesis de investigación, que el grado de insaturación va a definir las diferencias en las propiedades físico-químicas del combustible. Eso es lo que va, esa diferencia en propiedades físico-químicas tiene que ver con la calidad del combustible, con el desempeño del motor, con las características de combustión, con la principal propiedad de los combustibles diésel, que es la calidad de encendido de ignición, que va a ser el número de cetano, y esto me va a determinar definitivamente las emisiones. Entonces, nuestra hipótesis es esa, que las diferencias en el grado de saturación van a explicar las diferencias en propiedades físicas que a su vez explican las diferencias en calidad, en desempeño y en emisiones. Y tenemos que demostrar esa hipótesis, ¿no? Entonces, para ello, hicimos un trabajo experimental eh, de cierta complejidad, un trabajo bien completo para poder dar cuenta pues, de estudiar ese efecto, ¿no? Y cómo tener algunas conclusiones. Entonces, para eso, eh, hicimos pruebas en un motor, aquí están los datos, es un motor pues turbocargado, de inyección directa, de motor de motores diésel pues, modernos, de 4 cilindros, un motor de 2500 centímetros cúbicos, con una relación de compresión de 18.4, es un motor típico de camionetas que hay ductetado ligero en el país. Tomamos este motor en un banco de ensayos, en una celda de ensayos diseñada pues cumpliendo normas internacionales. Y usamos un freno dinamométrico, que es el que nos permite acoplar, una vez acoplado el freno con el motor, nos permite controlar muy claramente el motor, la velocidad del motor y el par, lo que llamamos el torque, ¿cierto? Uno con el freno logra que el motor trabaje como uno quiere, ¿no? Uno define el punto de operación del motor, caracterizado por un par, ¿cierto? Por un momento, por un torque y por una velocidad del motor. Entonces, de esta forma lo conseguíamos. Lo logramos instrumentar, toda la instrumentación necesaria para medir emisiones, para medir las tasas básicas de aire, tasas básicas de combustible y para medir todas las emisiones que nos interesan. Y en esta investigación sí pudimos contar pues con un sensor de óxido de nitrógeno, el más adecuado que por quimioluminiscencia. Ahí sí teníamos pues ya mucha seguridad en nuestras mediciones. Podíamos medir la presión instantánea en la cámara del cilindro, y eso se hace con un traductor de presión piezoeléctrico, el ángulo de avance de la inyección lo podíamos medir, podíamos controlar muy bien el motor, teníamos muy buena sensórica y muy buen procesamiento de información y de medición pues en línea de todas las variables del motor. Entonces, y podíamos entonces, con todas estas mediciones, hacer cálculos, podíamos calcular la potencia, el consumo específico de combustible, la eficiencia térmica del motor, un parámetro muy importante que se llama la presión media efectiva, y podemos medir la temperatura promedio en el cilindro, medir algo muy importante que se llama la curva de liberación de calor. Perdón, eso es un cálculo que uno hace a partir de la presión instantánea del cilindro, es un cálculo a partir de un modelo de diagnóstico termodinámico. Podemos medir lo más importante, medir el ignition delay, que es el retraso en la ignición, el retraso pues en el encendido, que es muy importante en el desempeño de motores diésel. Y por último, medir las emisiones específicas. Entonces teníamos pues muy buena instalación experimental. Eso se fue consiguiendo con proyectos pues, de Colchensas y fundamentalmente con el aporte del Ministerio de Agricultura. Una convocatoria que se hizo, se logró pues, montar muy bien toda la parte experimental. Eh, Definimos unos modos de operación del motor, de acuerdo pues, con protocolos internacionales, el que se usa en Norteamérica, el Federal Test Procedure y
europeo, el modo europeo pues para medir emisiones, para medir pues, los modos de operación del motor. Entonces teníamos 10 modos de operación que los controlamos con el freno que les mostré ahorita. Entonces tenemos 10 modos de operación del motor con diferentes velocidades de motor, diferentes torques o pares. Y en particular nos interesaba mucho el F5, que es el modo de operación donde tenemos alta carga, y el modo de operación E1, que es como el de más baja carga, para poder tener dos extremos y comparar también el efecto de gran saturación a diferentes condiciones de operación del motor. Y aquí está pues como la parte más importante, no todo es importante, una parte muy clave en esta investigación, que fue que logramos construir una matriz de combustibles que nos permitía realmente aislar el efecto de gran saturación. Es imposible trabajar con metilésteres puros, que sería lo ideal. En los costos pues no sería demasiado costoso, nadie lo hace pues por costo. Entonces nos ideamos una forma que nos sirvió, y fue que cogimos biodiesel de aceite de palma, que es el más saturado de todos los biodiesel comerciales, y fabricamos biodiesel de linaza. Eso no es comercial, el diésel no es comercial, pero fue algo muy bueno porque es el más insaturado casi de todos los aceites, las oleaginosas comunes y corrientes, ¿no? Más insaturado sería pues ya el biodiesel de algas, por ejemplo, el biodiesel de aceite de pescado, pero así entre las oleaginosas el de linaza es el más insaturado. Entonces de esta forma pudimos, con esos dos extremos de insaturación, el de palma el más saturado y el de linaza el más insaturado, construimos mezclas entre ellos. Por ejemplo, BP100 quiere decir 100% biodiesel de palma, BPL100 100% biodiesel de linaza. Y construimos mezclas, BPL75 que es 75% palma, el resto linaza, la mezcla 50-50 y la mezcla 75% linaza, 25% de palma. Esas mezclas en esta gráfica nos muestran que nos dieron una gran variación de la insaturación. Por ejemplo, para el diésel de palma 100% tenemos que los mayoritarios son el C160, que es el ácido palmítico, prometilester del ácido palmítico, y el que está más oscurito, que es el C181, que son los metilésteres del ácido leico. Y tiene un poquito el de palma tiene muy poco C182, que es el linoleico, ¿no? Que tiene dos insaturaciones. Pero por el contrario, el de linaza tiene el porcentaje más alto, exagerado, es del más insaturado, del C183. También tiene un porcentaje interesante de C18, dos insaturaciones, y también de C18.1. Entonces, miren, teníamos dos extremos de insaturación y mezclándolos logramos conseguir mezclas, biodiesel, diferentes tipos de biodiesel con una amplia gama de insaturación. Realmente esto fue algo muy bueno para la investigación porque pudimos tener esa variación grande en insaturación, que es precisamente el efecto que queremos medir. Entonces, por este lado, con este tipo de matriz de combustible nos fue muy bien. Al final tenemos una matriz, un plan experimental teníamos una matriz completa experimental, 5 combustibles, 10 modos de operación, lo que nos da 50 pruebas. Cada prueba hay que hacer en un día distinto, ¿no? Para la repetibilidad, hay que esperar que se enfriara todo, otra vez todo, condiciones iniciales para poder volver a medir, tener representatividad estadística. Y además teníamos el diésel que se vendía en Colombia, el diésel cuando era 100% diésel, antes de que se le agregara biodiesel, y poner también como combustible de línea base. Todo nos da 60 pruebas. Imagínense pues, el tamaño pues, del experimento si nos ponemos a hacer réplicas. Entonces, para no hacer tanto experimento, tomamos una matriz un poquito más simplificada, que fue los tres combustibles extremos, 100% palma, 100% linaza y la mezcla 50-50, y los dos modos de operación, el de más alta carga, el F5, y el de menos carga, el del europeo, el E1. Entonces pero sin embargo hicimos todas las 60 pruebas de la matriz completa, pero sin réplicas, ¿no? Era lo que nos enloquecía. Y en la matriz simplificada sí hicimos por triplicar las pruebas para poder hacer el análisis estadístico. Este plan experimental nos permitió entonces, tenemos cómo realmente aislamos el grado de saturación del combustible, entonces podíamos, con muy buenas mediciones, con una buena instalación experimental, hacer este estudio. Entonces les voy a mostrar
los resultados. Bueno, antes de mostrar los resultados, también discutimos mucho sobre cómo medir la insaturación. Hay diferentes parámetros, uno que es el índice de yodo, y que iba desde 50, casi 52 a 185, o sea, un espectro amplio. Y al fin, trabajamos con un índice que definimos nosotros como, aquí está, el Specific Total Position Equivalent Index. Es como un índice que tiene en cuenta las posiciones de los enlaces dobles. Porque es que la insaturación, como les decía hace rato, no es solamente número de enlaces dobles, sino también su posición. Y eso afecta la reactividad. Va a afectar cómo reacciona ese combustible realmente en el motor también, ¿no? O cómo también la estabilidad de la oxidación para almacenar combustible. Entonces, este índice que definimos es muy importante porque además de tener en cuenta el número de enlaces dobles, tiene en cuenta la reactividad, la posición. No me va a tener mucho ahí porque realmente nos demoraríamos mucho pues explicando cómo se escogió y cada cosa, pero lo que les quiero decir es que el índice que escogimos para medir insaturación nos es adecuado porque además del número de contar enlaces dobles, que sería algo muy simple, también tiene en cuenta su posición en la molécula que afecta la reactividad de la molécula. Bueno, entonces ahora sí les muestro resultados. Esto es lo primero. Estas curvas nos muestran el efecto del grado de insaturación en las propiedades principales del combustible. En el eje X tenemos la forma como medimos la insaturación por el índice que les comenté, es adimensional. Entonces, y en la Y tenemos las propiedades. Por ejemplo, en el primero tenemos la densidad contra insaturación. Los 5 puntos pues, corresponden a los 5 combustibles que preparamos, los dos extremos, palma, linaza y las mezclas. Entonces vemos cómo la densidad eh, se incrementa con la insaturación. O sea, el biodiesel de palma es menos denso que los otros biodiesel, que el de soya realmente, que el de colza, el de girasol, y en este caso pues que linaza por supuesto. En la segunda curva tenemos una propiedad muy importante para cualquier combustible, que es el poder calorífico. Tenemos ahí rojo es el poder calorífico inferior y azul el poder calorífico superior. Vemos que realmente el efecto de la insaturación sobre el poder calorífico no es importante. O sea, no va a haber gran diferencia en los poderes caloríficos entre estos combustibles. Eso ya nos permite ver que al final tampoco entonces va a haber mucha influencia sobre la parte pues del rendimiento del motor. Ahorita lo vemos, de la potencia. En la tercera curva se ve muy poco, pero está graficado el efecto de gran insaturación sobre la viscosidad cinemática. Aquí vemos cómo si se incrementa la insaturación, el biodiesel es menos viscoso, efectivamente, ¿no? El biodiesel de soya, por ejemplo, es menos viscoso que el de palma. El de palma sería pues el más viscoso entre los convencionales. Sin embargo, con la viscosidad que tiene el de palma, cumple las normas internacionales y nacionales pues, sobre el máximo valor de viscosidad o el intervalo de viscosidad que debe tener. Bueno, entonces estos son los primeros resultados sobre propiedades. La primera curva de esta otra diapositiva nos muestra el efecto de la insaturación en las propiedades que miden el desempeño a bajas temperaturas. El azul es el punto nube, que es la temperatura a la cual aparecen los primeros cristales. El verde es el punto de vertido, el pour point, punto de vertido, también lo llamamos aquí mucho punto de fluidez. Y el que está en rojito se llama pues el cold filter plug, es el que tiene que ver con el taponamiento de filtros a baja presión. Es muy claro, ¿no? El efecto de la insaturación. Por ejemplo, el punto de nube del biodiesel de palma lo tenemos cerca pues a 16 grados, ¿no? Es el punto de nube típico de este biodiesel, lo cual hace pues que su manejo a bajas temperaturas sea complicado, entonces es como una de sus desventajas, ¿cierto? Y vemos como el de linaza, por ejemplo, si ya tiene un punto de nube de 0 grados centígrados, que está pues no tiene problemas a bajas temperaturas. Y las otras propiedades también vemos ahí como cambio. Esto nos muestra que si uno mezcla biodieseles saturados con insaturados es una forma de bajar el punto de nube, ¿no? Una forma de mejorar el punto de nube para un biodiesel comercial. Simplemente mezcla saturados con insaturados y ya tiene alguna rebaja que puede ser importante. Pero en este punto de nube no es una propiedad que afecte realmente pues la parte de la combustión, son propiedades que tienen que ver con el manejo del combustible. Tenemos que partir de que el combustible tiene que llegar pues líquido a la cámara de combustión.
La segunda curva tiene que ver con, estamos graficando la estabilidad a la oxidación contra la insaturación. La estabilidad medida por el tiempo de inducción, es una prueba de laboratorio pues, que nos muestra la estabilidad química. La rayita roja horizontal es la norma americana, que dice que tiene que ser 3 horas. La rayita azul, no, perdón, la verde, 6 horas es la americana, y la roja 3 horas es la europea, que es mucho más fuerte, ¿no? Ahí están los 5 punticos otra vez, son los 5 tipos de biodiesel. Esto nos muestra algo importante para el biodiesel de palma, que es el único biodiesel puro que cumple con la norma de estabilidad internacional. Ningún otro tipo de biodiesel es capaz de cumplir, ni el de soya, ni colza, ninguno más cumple. ¿Cómo logran pasar la prueba para poder ser pues, comerciales? Pues por medio de aditivos, se encarga aditivos antioxidantes. El de palma no lo necesita realmente porque por su alto grado de saturación, por ser tan saturado, es muy estable químicamente. Esas dos curvas de arriba nos hacen ver pues ese compromiso que tienen que haber, ¿no? Porque, por ejemplo, el saturado es muy bueno para estabilidad, pero tiene deficiencias en flujo a baja temperatura. Entonces, yo puedo ir tratando de hacer mezclas que me cumplan ese compromiso, pues, de ahí. La curva tercera me está mostrando las curvas de destilación y me muestra claramente cómo, eh, por ejemplo, la temperatura, el T50, la temperatura a la cual se evaporó el 50%, miren que se incrementa con la insaturación. El punto final de ebullición, o la T90 mejor, la T90, también vemos que se incrementa fuertemente con el grado de insaturación. Que mientras más insaturado, más difícil puede vaporizar un combustible. Eso también va a afectar la parte pues, de la combustión, donde el combustible tiene que vaporizarse antes de ser quemado. Y este es lo más importante, el hallazgo más importante de nuestra investigación en cuanto al efecto de la insaturación a las propiedades. Y es que vemos aquí cómo a medida que se incrementa la insaturación, se disminuye el número de cetano. El número de cetano es la propiedad más importante de los combustibles diésel. La raya roja es la norma internacional para biodiesel que pide que el número de cetano tiene que ser mayor de 47. ¿Sí? El de palma está sobrado, ¿no? El de palma tiene un número de cetano altísimo, 68 casi, 60 y algo. El de linaza que está insaturado no cumple. En la mezcla 75 linaza 25 palma no cumple, las otras sí cumplen. Entonces ya vemos una ventaja grande de los biodiesel saturados, en particular pues del biodiesel de palma, ¿no? Que tiene un número de cetano muy alto y esta propiedad sí que es importante para el tipo de combustión, para los motores diésel. Y no solamente eso, no solamente, sino que los biodiesel los podemos diferenciar muy claramente por esta propiedad, porque el cambio en el número de cetano con la insaturación es significativo, no es un poquito, mire, es bastante significativo. Entonces esta propiedad, prácticamente lo que logramos aislar fue poder estudiar el efecto del grado de saturación, ¿cierto? Como le mostramos con la matriz de combustibles que escogimos. Pero más importante específicamente fue que el estudio que realmente vamos a hacer, hicimos, logramos aislar el efecto del número de cetano. O sea, vamos a estudiar concretamente el efecto del número de cetano en el desempeño del motor y en las emisiones. Eso es bien importante. Pero ahora sí pasemos a ver el desempeño del motor. Aquí tengo las 60 pruebas que hicimos en el modo europeo. Tiene 60 pruebas en el modo europeo. Eh, cada punto en el eje X es un punto de operación del motor. Cada puntito es un punto de operación, o sea, una pareja par o torque con velocidad del motor. Y eso expresado en términos de la presión media efectiva en el motor. Pero lo importante es que ese 130.7, 216.1, 301.6 y los que siguen son puntos de operación. Los colores, las barritas indican cada combustible, ¿no? Incluyendo el de referencia, el combustible diésel. ¿Qué nos muestra esta curva? Nos muestra algo muy sencillo, ¿no? Nos muestra varias cosas. Que a mayor carga en el motor, pues por supuesto que hay más potencia, ¿no? Necesita más potencia pues para soportar para poder manejar esas cargas altas. Pero a una misma potencia, a una misma
carga del motor a un mismo modo de operación, vemos que prácticamente la potencia es la misma, ¿no? Esto nos demuestra que la potencia del motor, la potencia del freno que medimos, no se afecta por el grado de saturación. O sea, para todos los tipos de biodiesel es lo mismo. Y es muy explicable, ¿no? Porque la propiedad que más influye en esto es el poder calorífico. Y el poder calorífico realmente pues casi no cambia pues con el tipo de saturación, con el tipo de combustible. La que sigue, la que tenemos acá, la siguiente, es la medida del consumo específico de combustible, medido en gramos de combustible por kilovatio hora, consumo específico. Aquí podemos ver el efecto de la insaturación y también el efecto pues, de la carga en el motor. Otra vez es lo mismo que vimos ahora, ¿no? Cada punto me muestra un modo de operación del motor. Esto es para el ciclo americano, para el FTP, Federal Test Procedure. Analizando en cada punto nos damos cuenta que el consumo específico de combustible prácticamente no depende tampoco de la insaturación. Lo cual es muy explicable, ¿no? Lo que habíamos dicho ahora, si el poder calorífico no cambia, pues no tiene por qué cambiar el consumo específico. Pero miren algo importante, miren que para el combustible diésel el consumo específico sí es menor que para todos los de diésel, ¿no? La más oscurita, ¿no? Donde dice diesel fuel, y esto también es muy lógico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues como el diésel petrolero tiene mayor poder calorífico que los biodiesel, entonces se consume menos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero en un motor tener la misma potencia, pues tengo que consumir más combustible si uso biodiesel que diésel, en proporción a la diferencia en el poder calórico. Cuando usamos mezclas común y corriente, la mezcla B5, 5% de diésel y 95 de diésel o el B10, esto no se alcanza a notar realmente, ¿no? Las diferencias en consumo específico y en potencia no se alcanzan a notar. Esto es porque es 100% biodiesel, ¿no? 100% biodiesel comparado con diésel. Entonces sí se nota, especialmente aquí a bajas cargas, que hay más consumo con biodiesel que con diésel, pero comparando entre los diferentes tipos de biodiesel no vimos mucho. Entonces, resumiendo, realmente el desempeño del motor, el desempeño medido pues como potencia, potencia del premio, como consumo específico de combustible, realmente no se afecta con el tipo de biodiesel. O sea, aquí no encontramos diferencias. Cualquier biodiesel me da más o menos lo mismo, ¿no? Y ya lo explicamos por qué. Aquí ya medimos, esto fue muy importante, haber logrado medir una propiedad muy importante en los motores diésel, que es lo que se conoce como el ignition delay, el retraso en la ignición, en el encendido. A ver, repasemos muy rápido cómo funciona un motor diésel, ¿no? En un motor diésel inyectamos aire, ¿cierto? Solamente aire, por eso podemos comprimir tanto, 18:1, 20:1, ¿no? Comprimimos esa masa de aire unas 20 veces, ¿no? Hay una emisión, por ejemplo, la emisión de un motor, el motor de nosotros es de 2.5 litros. Comprimimos toda esa cantidad de aire, unas 18 y pico veces, en el ciclo de compresión, entonces el aire está completamente comprimido, ¿no? Esa compresión genera alta temperatura, entonces el aire lo vamos a tener a unos 600 grados centígrados. Cuando el aire está ahí, comprimido, inyectamos el combustible. Se inyecta el combustible a alta presión a la cámara de combustión. El combustible entra atomizado, ¿no? Se atomiza, entran goticas y esa gotica se vaporiza. Entonces hay un tiempo de retraso. El combustible aquí en un motor diésel no se enciende por chispa, ¿no? Sino que se autoenciende por las condiciones de la cámara, ¿no? Altas temperaturas que hay ahí y un ambiente pues oxidativo, ¿no? Con aire. Entonces, pero hay un tiempo de retraso. El combustible no se va no va a ser a ignición, encendido, inmediatamente se inyecta, ¿no? Hay un tiempo de retraso porque hay unos fenómenos físicos y químicos que tienen que ocurrir. Físicos, la atomización y tiene que vaporizarse y además tiene que estar en una concentración que esté en los límites de inflamabilidad de ese combustible. Y químicos, tienen que haber unas reacciones de oxidación para que luego se dé la oxidación completa. Eso es lo que llamamos el tiempo de retraso, el tiempo para que ocurran esos fenómenos físicos y químicos. Ese tiempo de retraso debe ser lo más pequeño posible. Si el tiempo de retraso, aquí está medido en milisegundos, es muy grande, va a ocurrir lo que llamamos el golpeteo o el cascabeleo diésel, que es un fenómeno indeseable en la combustión. Entonces, nuestra idea es que ese tiempo de retraso sea lo más
cortico posible. Y mientras un combustible tenga un número de cetano más alto, menor es el tiempo de retraso. Entonces mire que esto nos explica, esto es medido, nos explica cómo efectivamente, si el grado de insaturación crece, el tiempo de retraso es mayor. ¿Por qué? Porque también es menor el número de cetano. Entonces repasemos. A más insaturación, es menor el número de cetano, pero va a ser mayor el retraso, el tiempo de retraso. Este es el retraso en la ignición, el tiempo muerto que hay ahí mientras comienza la combustión. También nos muestra estas mediciones que a bajas cargas es mayor todavía el tiempo de retraso. Eso es porque a bajas cargas la temperatura de la cámara es menor. Que las reacciones químicas de oxidación que van a dar cuenta pues, de la oxidación completa son más lentas, la cinética es más lenta. Entonces por eso a bajas cargas, que hay bajas temperaturas, el tiempo de retraso es mayor. Pero vemos que tanto independientemente del grado de carga, mientras más insaturado sea el combustible, mayor es este tiempo de retraso. Bueno, entonces continuemos. Esto lo medimos, esto es lo que se llama una curva de el ángulo de cigüeñal, que nos dice cómo avanza pues, la combustión realmente, cómo avanza los pistones, ¿cierto? Contra lo que llamamos la tasa de liberación de calor, esa que aparece ahí como Healy Rate. HRR quiere decir Healy Rate, que es la tasa de liberación de calor. ¿Esto cómo se obtiene? Se obtiene a partir de esa medida de la presión instantánea de la cámara y por un modelo de diagnóstico termodinámico, el primera ley convertimos eso pues en balance de energía, pues tenemos la liberación de energía. Estas curvas son muy bonitas y nos permiten ver claramente el efecto que tiene el grado de saturación en la combustión. Nos lo permite ver muy bien. Entonces, por ejemplo, a ver, la que está en rojito, la que es la roja, es el más insaturado. Ahí vemos las diferencias. Vemos que la línea roja arranca de su valor mínimo. Cuando llega el valor mínimo por el lado izquierdo, ¿cierto? El valor mínimo es el punto en el cual ya empieza la combustión. Cuando se hace cambio, ¿cierto? Que la curva empieza a subir, es el punto donde inicia la combustión. Entonces, miremos que para el más insaturado hay un retraso, ¿cierto? La combustión inicia más tarde, ¿cierto? Es lo que ya hemos explicado. La combustión inicia más tarde, ¿cierto? Y como la combustión inicia más tarde, entonces el tiempo de retraso es más largo. Como el tiempo de retraso es más largo, hay una cantidad de combustible que se quema por premezcla más alta. En la combustión diésel, uno trata a veces de evitar que la premezcla sea, pues, que sea larga, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese pico más alto quiere decir que cuando es más insaturado, el combustible se quema más por premezcla que por difusión. La combustión diésel debe ser más por difusión, no por premezcla, porque la premezcla es el motor gasolina, ¿no? En este caso no nos interesa que sea por premezcla, sino que sea por difusión. Sigamos una de las líneas para desenredar. La línea roja vemos que llega un mínimo, empezamos, ¿cierto? Llega un mínimo cuando vamos moviéndonos, pues cuando el ángulo de cigüeñal se va moviendo. Luego de ese mínimo empieza, la curva sube rápidamente, ¿cierto? Donde empieza a subir es donde inicia la combustión. Y hay un pico. Todo ese trayecto es lo que se demora, es cuando se quema lo que se premezcló. O sea, si el tiempo de retraso es muy alto, más premezcla hay, entonces el pico es más alto, por eso es más alto. Luego la curva baja y un segundo pico. El segundo pico es lo que llamamos la combustión por difusión, que es la combustión diésel ya común y corriente, ¿no? El combustible se autoenciende y todo lo demás. Entonces, ¿qué podemos concluir de la curva de arriba, no? Podemos concluir que con el grado de saturación, la combustión se retrasa y el pico de combustión premezclada es mucho más alto que para los otros combustibles. En la curva de abajo, esa baja carga. Y a baja carga es todavía mucho más crítico ese efecto, ¿no? A baja carga que nos está mostrando que prácticamente el combustible está quemando todo por premezcla. ¿Por qué? Porque a baja carga recuerde que también se suma el efecto
de que la temperatura es más baja, entonces el tiempo de retraso es mucho mayor. Entonces miren que a baja carga prácticamente el efecto es mucho más marcado, ¿no? A baja carga, la línea roja empieza a subir mucho más tarde, o sea que hay un retraso muy fuerte en la combustión, ¿cierto? El pico rojo sigue siendo, la línea roja sigue siendo más alto, o sea, y prácticamente todo se quema por premezcla. Entonces miren, de una forma tan sencilla, midiendo, pues aparentemente sencilla, ¿no? A partir de una medida, la presión en la cámara es instantánea, ¿no? La presión instantánea en la cámara de combustión, con un modelo de diagnóstico termodinámico de primera ley, logramos construir estas curvas. Estas curvas son un diagnóstico muy preciso de lo que realmente está ocurriendo en la cámara, de cómo se está quemando el combustible en la cámara. Esto es muy importante porque sin necesidad, pues sin uno ver la cámara de combustión, sin ver qué ocurre allá, uno puede deducir qué está ocurriendo. El diagnóstico, ¿no? Es algo, una herramienta muy valiosa que prácticamente toda la gente que investiga en motores usa esta herramienta. Y lo otro interesante fue que no pudimos ver, no pudimos ver exactamente el efecto del grado de saturación en la combustión. Ya llevamos el efecto de la combustión el efecto, perdón, de la insaturación en las propiedades del combustible, en el desempeño y en la combustión. En el desempeño vimos que no era muy importante. En las propiedades sí, y que lo que más afectaba era el número de cetano. Y en la combustión acabamos de ver que relacionado con ese número de cetano, a medida que la insaturación se incrementa, el retraso de la combustión es más significativo y el pico de combustión premezclada es más alta. El combustible se quema más por premezcla que por difusión. Y también, como los picos son más altos, la temperatura promedio en la cámara de combustión y el pico de presión van a ser mucho más altos. Y eso va a afectar las emisiones, como les voy a explicar enseguida. Aquí tenemos el efecto, otra vez, el efecto en las emisiones. Es otra vez una curvita de estas, como para ver la tendencia global. Recordemos, cada punto de estos en el eje X nos muestra un modo de operación. Y en cada modo de operación comparamos los combustibles. Aquí estamos comparando hidrocarburos sin quemar. Eh, la tendencia nos muestra, la tendencia nos muestra que el grado, que a medida que se incrementa el grado de insaturación, se incrementan las emisiones de hidrocarburos. Pero realmente no es significativo, ¿no? Es muy parecido, pero sí se nota la tendencia, y sí lo pudimos medir en estos resultados para la matriz completa y aquí para la matriz simplificada, solamente pues con los tres combustibles y los dos puntos de operación, los dos modos de operación. Aquí vemos una tendencia clara, ¿no? A medida que se incrementa el grado de saturación, se nos incrementan las emisiones de hidrocarburos sin quemar, aunque como les mencioné ahorita no es tan significante. Lo otro interesante pues es que también nos permite ver el efecto del grado de carga. Bueno, aquí tenemos una muy importante, la opacidad de humos, que es una medida indirecta del material particular. Otra vez, encontramos que a medida que la insaturación se incrementan las emisiones de material particular. O de nuevo, lo pudimos medir, lo hemos podido también modelar y coincide con muchos investigadores en que realmente hay un incremento en este material particular. Pero de nuevo no es tan significativo, ¿no? Como cuando comparamos el efecto de un biodiesel con el diésel. Sí se mide, pero no es tan significativo desde el punto de vista de los valores absolutos. Y tenemos aquí de pronto la conclusión más importante del trabajo nuestro, de esta investigación, que es esta. Es que logramos demostrar lo que casi 10 años antes nos habían refutado, ¿no? Y es que efectivamente, a medida que se incrementa el grado de insaturación, se incrementan las emisiones de óxidos de nitrógeno. O sea, no todos los biodiesel son iguales. O sea, yo puedo tener tipos de biodiesel que tienen ventajas comparativas frente a otros en cuanto a emisiones de óxidos de nitrógeno. En conclusión, si en algunas partes del mundo van a prohibir el biodiesel porque incrementa las emisiones de óxidos de nitrógeno, una solución es usar biodieseles más saturados. O si tengo uno muy insaturado,
mezclarle algo de diésel saturado para que se bajen estas emisiones de óxido de nitrógeno y cumplan normas, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el hallazgo más grande de nuestra investigación, porque nos había quedado esa espinita desde hace muchos años de que no, es que no son iguales, los biodiesel son diferentes. Y menos mal los nuestros, los que producimos en estos países tropicales, tienen ventaja pues, con respecto a los que producen en los países pues, estacionales, ¿no? El de colza y el de soya, colza en Europa y el de soya en los Estados Unidos. Bueno, pero no solamente es demostrar esto en forma de mediciones como lo hicimos, sino que también haya que, bueno, ¿y por qué? Porque es que, ¿por qué ocurre esto? Y la situación es muy sencilla, ¿no? Bueno, sencilla cuando uno ya lo ha mirado pues y lo ha analizado demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la formación la cinética de la formación de óxido de nitrógeno es un mecanismo que se conoce como el mecanismo de Stolz, que es el dominante. Y ese mecanismo químico de cinética química es fuertemente dependiente de la temperatura. Entonces, las condiciones que favorezcan altas temperaturas en la cámara de combustión de un motor van a favorecer las emisiones de óxido de nitrógeno. Y como lo demostramos anteriormente, cuando analizamos la combustión en la cámara, vimos que con el más insaturado se retrasaba la combustión, el combustible se quemaba mucho por premezcla, el pico de premezcla era muy alto, eso hacía que el pico de presión fuera muy alto en la cámara y que las temperaturas promedias en la cámara fueran mucho más altas. Entonces, de esa forma explicamos por qué efectivamente, si se aumenta la insaturación, se aumentan los óxidos de nitrógeno, que, repito, es nuestra principal conclusión de la investigación. Entonces ya, después de esto, resumamos entonces las conclusiones de esta investigación. Vamos a leerlas y las vamos, simplemente para volver a retomar lo que hemos dicho y concluir. Entonces tenemos sobre propiedades, el efecto del grado de insaturación en la densidad, en la viscosidad, en el poder calorífico, en la volatilidad y en la estequiometría de la reacción de combustión, tiende a ser de bajo a moderado, mientras que el efecto en el número de cetanos sí es significativo y es prácticamente lineal. Esto es muy importante. Si a mí me dan la composición de cualquier biodiesel, yo mismo puedo determinar prácticamente su número de cetanos sin medirlo. ¿Por qué? Porque es una correlación prácticamente lineal entre insaturación y entre número de cetano. Entonces, lo típico es que yo tengo un biodiesel, le hago una cromatografía gaseosa, conozco su composición, calculo su grado de insaturación y simplemente con la correlación que tenemos lineal medimos su número de cetano. Eso prácticamente lo hemos comprobado y eso da exactitud. Es una técnica muy buena. Bueno, la segunda conclusión es que el desempeño del motor prácticamente no se afecta pues por el tipo de biodiesel y lo pudimos comprobar. Aquí hay una que nunca la mencioné y que es muy importante y es que el inicio de la inyección, no de la combustión, sino de la inyección en motores diésel como de convencionales, uno de los más modernos, de Common Rail, donde hay unas presiones muy altas, sino motores normales de bomba de inyección. En estos motores, como el que usamos en la experimentación, el ángulo en el cual se inicia la inyección tampoco se ha afectado por el tipo de biodiesel. Lo digo porque la explicación que todos los investigadores han dado para explicar por qué con biodiesel hay más emisiones de óxido de nitrógeno que con diésel petrolero es porque cuando uno compara los dos, el biodiesel, el ángulo de inyección se adelanta con biodiesel. Esa es la explicación que siempre se ha dado para explicar por qué se incrementan las emisiones de óxido de nitrógeno si comparo biodiesel con diésel. Entonces nosotros comprobamos también y logramos medir que el ángulo en el cual se inicia la inyección no se afecta. Y no se afecta porque hay propiedades que afectan ese inicio, el ángulo de la inyección, como la densidad y la viscosidad, y las diferencias no son tan grandes con el grado de saturación. Bueno, eso no lo había mencionado. Esto sí es muy importante, el tiempo de retardo, el initial delay se incrementa con el grado de saturación, independientemente del modo de presión del motor. La que sigue es que a mayor, mientras es más alto el grado de saturación de un biodiesel, son más bajos los números de cetano, son más largos
retardos de ignición y consecuentemente los tiempos de combustión se retardan. Es lo que habíamos pues, concluido, lo que nos explicaba pues por qué se incrementaban las emisiones de óxidos de nitrógeno. Entonces, resumiendo, encontramos algo muy importante, que le da ventaja al biodiesel más saturado, porque en la industria de los motores siempre ha habido un dilema muy grande, ¿no? Y es que cualquier medida que se tome para que los óxidos de nitrógeno se disminuyan, se castiga con un incremento en el material particulado. Los dos enemigos de la combustión diésel son esos dos, material particulado y óxidos de nitrógeno. Y prácticamente siempre ha sido así, ¿no? Cualquier medida que uno toma para bajar óxidos de nitrógeno, me sube el material particulado. Si yo disminuyo la temperatura de la cámara, el material particulado se incrementa, hay menos oxidación. Pero pudimos ver que si yo uso un biodiesel más saturado, le pego a las dos cosas y no hay contradicción. ¿No? Si yo uso un biodiesel más saturado, logro bajar óxidos de nitrógeno y también logro bajar material particular. Esa es como la principal conclusión. Nosotros sobre eso hemos trabajado mucho más, hemos tratado de modelarlo, nos hemos metido con cinética química para modelar eso, para demostrar eso. Y no lo muestro acá porque sería muy larga pues la exposición en una tesis doctoral que hicimos. Nos metimos con eso, con tratar pues de todo el estudio cinético de la combustión del biodiesel para poder explicar desde un punto de vista cinético por qué se dan estos fenómenos. Bueno, no es más, por aquí termino pues mi conferencia, les quería pues eh, compartir este resultado de la investigación que hemos hecho. Este trabajo lo presentamos en el Congreso Colombiano del Petróleo pasado y fue uno de los trabajos pues, ganadores en la parte me olvidé el nombre, en la parte de las diferentes categorías que había pues en el Congreso. Esta parte era la de me olvidó, negocios alternos, algo así. Pero, bueno, entonces con esto concluyo pues mi presentación. Cualquier inquietud pues que tengan, sobre esto hemos publicado, tenemos publicaciones pues en revistas internacionales, en la revista Fuel del Sevier, tenemos en Energy and Fuels, que es la revista pues, de la American Chemical Society de los Estados Unidos. Cualquier información adicional, yo les paso por los artículos, lo que les interese, ¿no? Lo que quieran. Espero no haber sido muy pesado con esto. De todas maneras, uno como ingeniero de petróleos muchas veces no está pues como al tanto, no tiene tan presente esta parte pues de la química, de los motores diésel. También es importante ver que los ingenieros de petróleo nos podemos meter, ¿no? Yo como ingeniero de petróleos he participado pues en estas investigaciones junto con químicos y mecánicos y realmente el aporte nuestro como petroleros ha sido muy importante, ¿no? En el conocimiento del combustible, en el conocimiento pues de la contrapartida, del combustible de diésel, pues que es lo que comparamos. Entonces, a la orden pues con lo que les pueda complementar si logramos pues, motivarlos para que aclaren más dudas en esto. Muchas gracias. Cualquier pregunta, entonces, estoy acá un momento por el chat, o si no, en mi correo electrónico y yo les paso pues ampliar la discusión.